Buenas noches en Israel, buenas tardes o buen día donde nos estén viendo. Nos alegra volver a la serie de encuentros por Zoom que comenzáramos meses atrás en este grupo de Olim latinoamericanos por una Israel democrática y pluralista. Comenzamos en septiembre con el profesor Emanuel Trachtenberg y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Gaby Lasky, una mexicana israelí que fuera diputada por el partido de izquierda israelí Meretz en la municipalidad de Tel Aviv y luego brevemente en la Knesset, donde se podría decir que dejó en el tintero varias leyes que podrían haber cambiado el curso de la historia israelí si solo hubiera tenido tiempo para terminar de promulgarlas. Y todavía hablaremos sobre esto. Pero Gaby Lasky es antes que nada un activista por la paz israelo-palestina y hace 20 años fue secretaria general del movimiento Paz Ahora. Y como si esto fuera poco, es abogada de derechos humanos. Muchos son los que la conocieron como tal en las últimas décadas y especialmente en el último año, cuando eh, las conocieron quizás también cara a cara cuando los liberó de la comisaría durante la ola de protesta contra el golpe institucional promovido por el gobierno de Netanyahu Ben-Gvir. Gaby hablará durante 15-20 minutos y luego pasaremos a alguna pregunta de mi parte y muchas más de todos ustedes. Todas estas preguntas desde el chat que ven abajo de sus pantallas. Claudia, Isabel y Daniel recogerán vuestras preguntas, las unificarán con otras sobre temas similares y leerán en público para que Gaby intente contestar. Es una oportunidad para pedirles que escriban preguntas que se puedan leer y no largos manifiestos que no podemos hacerlo. Darío Teitelbaum nos está ayudando con el control general del Zoom, abriendo y cerrando nuestros micrófonos durante los próximos 80 minutos que pasaremos juntos. Pero me parece que para comenzar debemos dar una cierta explicación al nombre que le dimos al evento. Yo, tú y el día después. Esto es un juego de palabras con una canción que es parte de un homónimo cabaret satírico escrito y dirigido por el dramaturgo Hanoch Levin en el año 1968, a solo un año de la Guerra de los 6 Días y previendo la de Yom Kippur. Acá van en mi traducción libre los versos de Yo, tú y la próxima guerra. Cuando paseamos de la mano, somos tres. Tú, yo y la próxima guerra. Cuando dormimos, somos tres. Tú, yo y la próxima guerra. Tú y yo y la próxima guerra. La próxima guerra que se avecina. Tú, yo y la próxima guerra, que nos llevará a descansar en paz. Cuando sonreímos enamorados, sonríe con nosotros la próxima guerra. Mientras esperamos en la sala de partos, espera con nosotros la próxima guerra. Tú, yo y la próxima guerra. Cuando alguien nos sorprende golpeando la puerta en la noche, cuando alguien nos sorprende golpeando la puerta en la noche, somos tres, tú, yo y la próxima guerra. Y cuando todo termine, nuevamente seremos tres, tú, la próxima guerra y mi foto en la pared. Tú, yo y la próxima guerra. Pero en esta noche, en este evento, de esta tarde, de este día, queremos hablar con Gaby Lasky, yo, Shlomo Slutsky y ustedes, el público presente en este Zoom, no sobre la próxima guerra, sino sobre el día después de la guerra, la que estamos sufriendo en estos días. Gaby, la palabra es tuya. Y al mismo tiempo, tenemos que empezar, yo ya creo que desde la tercera semana después de la guerra, ya escribí en el Twitter que tenemos que empezar a hablar del día después. ¿Y por qué es necesario hablar del día después? Primero, porque pues las guerras no son una idea en sí, sino traen con algo una razón de ser. Y la razón de ser de las guerras es llegar
al día después de la guerra, ¿qué va a ser la situación después de este día? Y parece ser que este gobierno no ha, fuera de decir, hay 2 metas o 3 metas de la guerra, que uno es anular la organización terrorista del Hamas, que obviamente se tiene que hacer completamente, regresar a todos los Hatufim, a los rehenes. No nos dicen, este gobierno no ha planteado cuál va a ser la situación pues geopolítica después del día que termine la guerra. Que puede ser que sean en unos meses, puede ser que se tarda más tiempo. Entonces nunca han planteado cuál es la situación. Vemos que parte de este gobierno y pues han llegado a los días a las pishot, ¿cómo se dice? Perdón. Encuentros. ¿Perdón? Encuentros. A los encuentros que están hablando los colonos que quieren regresar a colonizar la Franja de Gaza. ¿Okay? Entonces, eso sabemos que hay ministros de este gobierno que están ya hablando de colonizar nuevamente Gaza, la Franja de Gaza, y hay gente que está activamente ya haciendo los grupos de los primeros colonos que van a ir, etcétera, etcétera. Entonces, pues, lo que la derecha de Israel o la derecha extrema de Israel es lo que está viendo el día después, ¿no? Como vimos que algunos colonos y hasta que están gente en el ejército, que están diciendo que el 7 de octubre, y perdón porque lo diga, pero yo vi el footage, ¿no? Que están diciendo que es un día, pues, que el 7 de octubre ha sido un día bueno, porque entonces es lo que nos deja entrar otra vez a conquistar la Franja de Gaza y retenerla de nuevo. O sea, entonces esa capitulación existe, que hay gente que eso es lo que está viendo, y vemos que parte del gobierno está tomando ese camino. No es la EMDA. Posición. ¿La qué? Posición. La posición abierta del gobierno, pero sí vemos que muchos miembros del gobierno es la posición que están tomando. Y por el otro lado, estamos viendo que pues nuestros aliados, tanto Estados Unidos como Francia, como Inglaterra, están ya hablando de la posición después del plan de Biden, están hablando de un plan que dice tenemos que llegar a algo más grande que solamente la Franja de Gaza el día después, y están hablando de regresar a todos los rehenes, hacer una normalización con Arabia Saudita y los otros países árabes. No están hablando de todos, pero Arabia Saudita es el primordial. Y llegar a un acuerdo con los palestinos. Entonces, lo que está pasando ahora es porque Israel no está tomando o el gobierno no está tomando ninguna decisión sobre el día después, el mundo lo está haciendo en vez de nosotros. Entonces, Israel todo el tiempo ha estado tratando de que el conflicto no sea internacionalizado. O sea, que el que tiene que decir qué va a pasar aquí va a ser Israel y los palestinos. Pero eso ya nos está saliendo de las manos. Y al mismo tiempo, hoy mismo, el gobierno rechaza los dictados internacionales, diciendo que no va a aceptar de ninguna manera la creación de un Estado palestino. Pero yo quiero recordarles que un Estado palestino se puede crear sin que Israel lo acepte.
La única manera de crear hoy países o estados nuevos es por medio del voto en la ONU. ¿Se acuerdan perfecto cómo fue la votación para la creación del Estado de Israel? Y que hubieron quienes votaron en favor, quienes votaron en contra. Y y también se puede crear así unilateralmente un Estado palestino sin que Israel esté de acuerdo. Entonces, yo creo que eso sería, pues, totalmente, otra vez, una mala jugada del gobierno de Israel, porque obviamente que hay cosas que el gobierno de Israel necesita para su seguridad, necesita, haciendo este tipo de, si va a nacer un Estado palestino o va a empezar a hablar de un Estado palestino, Israel tiene que ser la primera en decir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus puntos rojos, cuáles son las cosas que no puede acordar de ninguna manera. Entonces, si nosotros no estamos involucrados en todas estas pláticas, esto puede pasar sobre la cabeza de Israel. Y vemos geopolíticamente varias cosas. Primero, con los países que sí hemos hecho acuerdos de paz, como Egipto, como Jordania, y los Emiratos, ahí aunque ahorita estamos en la guerra con Gaza, se ha guardado pues los acuerdos, ¿no? De una manera. Ahorita está temblando un poco el acuerdo con Egipto, porque no quieren que si entramos en Rafah, que los palestinos no vayan a ser refugiados dentro de Egipto, ellos tampoco lo quieren para nada, pero aún así, Egipto o sea, no ha roto las relaciones con Israel, que son muy importantes, y tampoco Jordania, que tiene sus problemática interna por el número de palestinos que viven en Jordania. Entonces tenemos esto. Por el otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que Israel tiene que decirlo abiertamente. Nosotros, parte importante de la seguridad de Israel es la ayuda que nos ha dado los americanos. O sea, no podemos negarlo. Si es también con la munición que nos ha dado, con toda la ayuda, y con la Noset Metosim, ¿cómo se dice? Aviones. No, aviones. Portaaviones. Sí, portaaviones. El portaaviones que mandaron al frente de los mares del Líbano para decirle a la Hezbollah, cuidado, Israel no está aquí sola, si empieza aquí algo grande, nosotros estamos también acá. Y se empezó aunque todavía tenemos un frente abierto en el norte, pero no ha llegado a realmente explotar. Y tenemos también a los americanos y los franceses trabajando muy meticulosamente en Líbano y en otros lados para tratar de calmar esos frentes. Entonces, cuando este gobierno dice que le va a decir no a los Estados Unidos y que podemos solos y cosas así, pues es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuánto Israel realmente puede no depender de los Estados Unidos y de los aliados que tenemos en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en otros lugares? Otra cosa importante, y sobre todo hablando con ustedes, es pues el antisemitismo terrible que se ha creado desde el 7. Es una locura que después del 7 de octubre la reacción mundial de esa manera ha sido un antisemitismo pues que yo no me acuerdo de una cosa así tan grave. Hasta, pues yo les puedo decir, como feminista, he estado muy involucrada con los grupos de mujeres internacionales y pues de repente entiendes que hay grupos que no son feministas, sino que son antisemitas, porque cuando
you deny, cuando no aceptas los ataques sexuales en contra de las mujeres israelíes, solamente porque son israelíes, entonces no eres feminista, eres antisemita, y pues eso nos ha dolido mucho y lo hemos tratado en muchos lugares. Estuve en Kfar Aza hace unos días con unos amigos de Kfar Aza, uno de los kibutzim que fue pegado muy, muy fuerte. Y oí cosas, pues la verdad, muy, muy fuertes y que se me quedaron en el corazón. La gente quiere regresar a Kfar Aza. Es su casa, es su hogar. No hay ningún jamás ni terrorista que va a decir que los va a echar de su casa, de su hogar. Pero esas personas que parte de ellas eran las que pues son parte del campo de la paz que viven ahí. Casi todos con los que yo hablé dijeron que en su estado ahora de trauma, de post-trauma, todavía piensan que aunque que lo que va a traer seguridad a Israel es llegar a acuerdos con los palestinos. Los que me dijeron es que hay personas que a lo mejor les cambiaron la razón de llegar a esa conclusión. Pero la conclusión se ha quedado en pie, que es importante llegar a ese camino de llegar a una situación que podamos tener vecinos, porque aquí están, que tienen accountability, porque es un país que pueden ponerle sanciones internacionales, etcétera, etcétera. Y eso lo dice la gente de ahí. Pero lo importante que nosotros tenemos que saber que lo que está pasando en Israel no es nada más una cosa interna de Israel, sino que pues todos los judíos del mundo estamos involucrados en lo que está pasando. Y en ese momento que tenemos una guerra y después de una situación tan grave, no nos queda más de hablar también de qué tipo de Israel queremos. O sea, si estamos hablando de toda la ruina que hubo en el 7 de octubre, quiero llevarles a meses antes, porque estuvimos ahí peleando en el golpe institucional, pues meses y meses y meses, y ahora estamos en una situación que cuando las cosas se destruyen tenemos que crear de nuevo, tenemos que construir, tenemos que reconstruir. Y cuando hablamos del día después, no podemos decir nada más cómo vamos a hablar con los americanos o con los palestinos, si tenemos que hablar cómo vemos internamente, cómo nos tenemos que hablar a nosotros con nosotros mismos. Y tenemos que hacer todo lo posible para llegar a obviamente el tipo de diálogo tiene que cambiar, que no sea nada más diálogo que el primer ministro y otros pues acusan a ciudadanos, que los ponen en contra de las familias de los secuestrados. Pero tenemos que hablar de cómo retenemos la democracia israelí, que es parte de nuestra fuerza interna, tanto con los aliados que tenemos, pero tanto como con nosotros, con los ciudadanos que salieron a las manifestaciones para defender a Israel, y después fueron las mismas personas que salieron a defender a Israel como soldados de Miluim, y todo eso. Y por último,
una cosa buena que sí puedo decir, el campo liberal en Israel por muchos años estaba construido solamente por individuales, solamente, o la izquierda. Había gentes que están en NGOs, que están en partidos políticos, pero casi todos eran individuales, no había comunidad. Y después del golpe institucional, empezamos a crear comunidades de todas las personas que ven que Israel estaba perdiendo de su democracia y de sus valores y sus morales, y empezamos a crear comunidades. Y eso nos reforzó mucho. Y no tiene que ser algo raro que desde el 7 de octubre, los primeros que estuvieron ahí con los ciudadanos que fueron golpeados más fuerte, los primeros que estaban ahí fueron organizaciones que eran parte del movimiento que estaban manifestando en contra del golpe institucional, que nos convertimos en un día de organizaciones en contra del gobierno, en organizaciones o en comunidades que van a dar primera ayuda a los ciudadanos y a los soldados. Entonces, eso sí es algo que tenemos que llevar pues adelante, que no estamos solos, que tenemos comunidad, que tenemos solidaridad, y que es más fácil cuando sabes que no estás solo, es más fácil entonces poder llegar adelante, hacer los cambios necesarios que son tan difíciles ahora en la sociedad israelí. Y la verdad, después del 7 de octubre, se pensaría que cómo puedes dejar a un gobierno que fue el que en su במשמרת שלו. O sea, durante su propio gobierno, Que dentro de su gobierno pasó, como su dijimos cadencia. al principio, el acto más terrible que ha pasado en Israel. ¿Cómo el gobierno sigue y siguen pasando dineros para la coalición en vez de pasarlo a las necesidades públicas de todos? Cómo están tratando de pasar una ley que los religiosos, que otra vez, por un lado, que la gente que va al ejército tiene que hacer miluim, o sea, reserva, otros 4 o 5 años, y que están haciendo al mismo tiempo la ley para que los religiosos, los ortodoxos, no vayan al ejército, cuando estamos ahorita viendo qué es lo que está pasando. Entonces, estas cosas no pueden pasar, y están pasando. Entonces, cuando hablamos del día después, como dije antes, tenemos no nada más que hablar del día después internacionalmente o de acuerdos políticos, geopolíticos, sino también qué es lo que va a haber dentro de nuestra sociedad para que podamos reconstruir lo que se destruyó físicamente, y lo que se destruyó también pues moralmente, lo que se destruyó ideológicamente. Y yo creo que va a ser posible, pero va a ser una labor muy difícil de todos juntos. Gaby, antes de pasar a las preguntas del público, o sea, hiciste un análisis de lo que pasó y qué es lo que hay que hacer, pero concretamente, estamos ahora todos los sábados hay manifestaciones que por una parte, o sea, que empiezan al final llegan a la manifestación con los secuestrados para solidarizarse con los familiares de secuestrados, pero antes están en Abima o en Kaplan llamando a nuevas elecciones y saliendo en contra del gobierno. Y diciendo, o sea, tiene que haber elecciones ahora, o sea, cuanto antes. Sin esperar que se exigen las elecciones ahora. ¿Qué es lo que pensás al respecto?
a nivel organizativo, como persona política y no solamente como persona moral? No, obviamente yo estoy de acuerdo con esa llamada. Tienen que haber elecciones cuanto antes. El gobierno obviamente están diciendo, Netanyahu dijo ayer que ya hay fecha para las elecciones, son otros 3 años, o sea, la fecha que tienen que caer las elecciones. Y yo creo que, y que dice que en tiempo de guerra no puede haber elecciones. Bueno, nada más les recuerdo que en una semana va a haber las elecciones municipales y que están poniendo que también los soldados van a poder votar y van a poder elegir. Pero sobre todo lo que ha pasado es que en todas las encuestas vemos como este gobierno ya no representa a la mayoría de los israelíes y que la pregunta primordial de la sociedad, de lo que está pasando hoy en día, pues no tiene nada que ver con las elecciones de entonces. Lo que pasa es que hay una coalición de 64 miembros de la Knesset, que son una mayoría en la Knesset, cuando en las encuestas no tienen ninguna mayoría. Entonces se ha convertido en un gobierno que pues ya es ilegítimo, es ilegítimo hasta de seguir siendo los que llevan a cabo esta guerra. Podemos ver cómo todas las personas involucradas en el ejército, en el Shin Bet, etcétera, todos han asumido responsabilidad a los actos que pasaron ya el 7 de octubre. El único que no ha asumido responsabilidad es el primer ministro. Eso es suficiente de alguna manera para decir, hay algo aquí pues que no está claro, que no está bien. Y sobre todo cuando vemos el tipo de decisiones tomadas que tienen muchas veces más, podemos ver cómo le importa lo que va a decir la base, su base política, más de lo que quiere, de lo que es importante para el país. Entonces vemos que el gobierno tenemos que ir a elecciones lo cuanto posible. Es posible hacerlo y y una de las cosas, como Netanyahu también ve las encuestas, okay, él vive de encuestas, él sabe que ahora pues no tiene mayoría para hacer gobierno, hasta al contrario, ¿no? Y entonces dice, hacemos las elecciones o en otros 3 años, y hay gente en su gobierno que dice después de la guerra, pero entonces, ¿cuándo es después de la guerra? Entonces hay gente que dice que la guerra también no tendrá fin porque él no quiere llegar a las elecciones. Entonces estamos con un pensamiento así, de utilizar a la guerra, a las vidas de nuestros soldados, como un shield político, es una grosería. Entonces, pues es importante pedir que se hagan elecciones de inmediato. Yo creo que empezaron las manifestaciones, empezaron a llevar más y más gente, pero tenemos que ver cuando fuera de las encuestas, la gente tiene que salir a las calles, pero es muy difícil, como dije, gente no se siente bien salir ahorita a manifestar cuando todavía tenemos soldados en la Franja de Gaza, cuando tenemos a los secuestrados ahí. Entonces como siempre, está complicado. Daniel, Isabel, ¿quieren leer alguna de las preguntas? Hola Gaby. Bueno, hay muchas. Tratamos de unificarlas. Digamos, la primera pregunta que podríamos formularte es, ¿acaso el reconocimiento del Estado palestino tras la masacre del 7 de octubre no sería de una enorme recompensa a un terrorismo sin precedentes, algo que impediría cualquier futuro acuerdo de paz? Es una pregunta
¿Dónde estás? ¿Qué pasó? No se le escucha a Gaby. No se la ve tampoco. A ver, Gaby se cayó de la a ver, transmisión. un segundo escribo. Ahí vuelve. Vuelve, ok. Perdón, se me cayó la computadora, no sé Bien. ni cómo. ¿Lograste escuchar la pregunta? Sí, y, Bien. es la pregunta pues que más obvia y tiene razón y claro que el terror y estos actos de terror no tienen que llevar consigo ningún tipo de premio o de acknowledgement o al contrario, tiene que ser totalmente al contrario. Es obvio, y es y como dije antes, Israel tiene todo el derecho en el mundo de aniquilar la organización terrorista del Hamas. Aniquilado. ¿Cómo? Aniquilado, o sea, Sí. En un 100%. Lo que pasa, primero, esto no va, si pasa, no es como premio de ninguna manera, y como dije antes, yo estoy viendo lo que está pasando afuera de Israel. Son otros países, o sea, son nuestros aliados los que están llevando este camino, y están diciendo es parte del proceso de terminar todas la situación bélica que hay en el Medio Oriente. Obviamente que ellos también tienen sus intereses que no son los intereses israelíes. Y pues si Estados Unidos y Francia, Inglaterra, pues reconocen a un Estado palestino, lo reconocerán si Israel lo quiere o Israel no lo quiere. Entonces no estamos hablando de ningún tipo de price. Tenemos que verlo primero que este camino se está llevando por el otro lado, pero eso también traerá consigo normalización con los países árabes, un cambio geopolítico muy significativo. radical, significante, muy radical, pero eso también tiene que decir que la PA tendrá que cambiar también. O sea, nadie está hablando de que podemos aceptar a hoy, claro que no al Hamas ni nada, pero también la autoridad palestina tiene que cambiar su actitud en contra de Israel, los libros de enseñanza de la escuela, de hablar abiertamente que aceptan al Estado judío, a Israel, al lado de ellos. Tienen que hablar de cambiar las, ¿cómo se llama? La shritud, ¿cómo se dice? Corrupción. Sí, de terminar con la corrupción. O sea, también ellos tienen que pagar pues un cambio interno muy difícil. Entonces, sí tenemos que verlo así. Y alguien me escribió, no vi antes, que sí, que pasaron ya 4 meses y que no hemos llegado a ninguna de las metas de la guerra. Y es cierto, y tenemos también que ponerlo al tanto, abiertamente, que puede ser que las 2 metas primordiales de la guerra, pues no pueden tomarse así al mismo tiempo. O sea, aniquilar el Hamas y traer de regreso a los secuestrados, pues como hemos visto en 4 meses, no se puede traer al mismo tiempo. Entonces también eso es una de las metas importantísimas
ver cómo Israel puede traer de regreso a los rehenes, a los secuestrados, que la gente es importante. Como dije antes, Israel es el país que fue creado para que los judíos se sientan seguros, sea que vivan acá o que no vivan acá. Y el rompimiento que hubo con el gobierno cuando llevaron a 239 secuestrados de su casa, bebés y niños de su casa, que fueron secuestrados en su casa en Israel, ha sido muy, muy grande. Y entonces, en el contrato que existe entre el gobierno y sus ciudadanos, el gobierno tiene que hacer todo lo posible para traerlos de regreso. El no traer a los secuestrados de regreso a casa, eso sería un rompimiento pues muy, muy difícil del contrato ciudadano, ¿no? Entre el gobierno y sus ciudadanos. Y como tú hablabas, Gaby, de la eliminación de Hamas, voy a introducir una pregunta que surgió ahora y luego hay otras preguntas respecto a la posibilidad legal de cambiar el gobierno. La pregunta que surgió ahora es, ¿cómo se aniquila Hamas sin matar inocentes? ¿No deberíamos considerar esta realidad para pensar en el día después? Es una pregunta que requiere una respuesta de una abogada de derechos. Mire, yo no soy persona de ejército, o sea, no soy soldado y no soy todo eso. Y entonces no tengo la respuesta de cómo se hace, pero sí podemos decir que Israel, sobre todo, o sea, y tenemos que decir también la verdad, que no sé si es posible realmente, pues, poner un fin o terminar al Hamas, y cómo hacerlo. Tenemos que también entender que tenemos en 4 meses, en 4 meses no se ha podido. Entonces, ¿qué quiere decir terminar con el Hamas? Terminar con los líderes del Hamas, terminar con la normalización del Hamas, que no sea parte de la autoridad palestina, que no tenga ninguna función en la Franja de Gaza. Entonces, estamos viendo que, por un lado, como no hemos pensado qué hacemos el día después de la guerra, entonces el ejército limpió la parte norte de la Franja de Gaza y empezó a irse al centro y al sur. Y entonces ya vemos cómo en la parte norte llegan otra vez como policías del Hamas a empezar a hacer un poco de orden en esos lugares. Entonces, si no sabemos qué es lo que queremos hacer, estamos otra vez dando el poder, que es ese poder que al Hamas, que eso es lo que no queremos darles. O sea, matar a toda persona que alguna vez se identificó con el Hamas es una ilusión, es imposible y es una tontería pensarlo. Lo que tenemos que pensar es cómo entra alguien que puede dar servicios civiles a la población de Gaza, a los palestinos que viven ahí, que viven ahí, y tenemos pero que el Hamas no esté involucrado de ninguna manera. Pero sí tenemos que pensar cómo van a hacer esas cosas, cómo va a pasar. Y ahora, entonces, yo creo que quien habla de, pues, totalmente de aniquilar al Hamas, no sé cómo lo van a hacer,
pero lo importante es que tengamos un plan B. ¿Quién va a entrar a Gaza después de la guerra o ahora en estos días? ¿Quién es lo que va a hacer? ¿Quién va a entrar? Porque como dije antes, en cada lugar que nosotros salimos, regresa el Hamas. Entonces, eso es lo importante. Y también tenemos que, alguien me escribió aquí, no sé quién, que Bibi, no sé qué, tenemos que ver quién fue también el que dio la derecha en Israel. Tenemos el ministro Smotrich y otros, que como no querían llegar a ningún acuerdo con el PA, con los palestinos, pues decían que, dijo abiertamente Smotrich que el Hamas es un asset, ¿cómo se dice? Que ellos son una ganancia y que la autoridad palestina es una pérdida. Sí, esa es el que permitió pasar todo el dinero de Qatar al Hamas. La concepción esta fue de Netanyahu. Entonces, entonces lo importante es ver quién fue el que fortificó al Hamas para no fortificar a la autoridad palestina. Fue la derecha israelí. Entonces, en eso tenemos que cambiar la concepción, que tenemos que ver quién puede entrar, si podemos, como dicen los americanos y Biden en su plan, dicen que tiene que hacer una nueva autoridad palestina, entonces una cosa así, no sé decirles cuál exacto cómo se llevaría a cabo, pero cuál es su plan, pero tenemos que empezar a hablar de ello. Israel, si denies it, luego, aunque sin hablar con los americanos, sin nada, luego dicen eso, no vamos a aceptar. Entonces, tenemos problema, porque por un lado seguimos con la guerra, el Hamas sigue entrando, y por el otro lado, los americanos van a seguir tratando de llevar a cabo su plan. Entonces, Israel no se puede quedar solamente diciendo no. Bueno, ¿hay otras preguntas, Daniel? Sí, hay, por supuesto. Otro tema que interesa mucho a tu público en esta sala, Gaby, es los caminos legales que existen. Tú como abogada y exdiputada, ¿qué caminos legales existen para lograr adelantar las elecciones o cambiar el gobierno en el marco de esta misma Knesset? Si nos puedes describir el plano político y legal de esto. Ojalá y fuera tan fácil. Lo que sí tenemos, pero me da miedo que otra vez me voy a quedar sin teléfono. Ok, estoy tratando de entrar otra vez al Zoom por el otro lado. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es estamos tratando de ver si es posible, o no yo, hay unas organizaciones, Netanyahu pasó una ley que se llama la ley de incapacitación. Eso quiere decir que esa ley dice que solamente él, casi, no me tomen muy a pelado, que la incapacitación, solo él puede decidir cuándo está incapacitado. Pero, entonces, pero eso la Suprema Corte lo cambió. Y la pregunta es si hoy habría algún caso, ese es uno de los métodos, ¿habría algún caso para decir que el primer ministro está incapacitado? Por ejemplo, podemos decir que entonces eso es uno. Por el otro lado tenemos también su juicio, que en su juicio pues no va muy adelantado, y eso está, por un lado, él dijo que no va a tener ningún problema de ser primer ministro y que tenga un juicio, porque él puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, y ahora sabemos que ha pedido que él no llega a su juicio,
obviamente hay guerra y todo eso, pero por eso, obviamente, si tenemos un primer ministro que está viviendo en una guerra, pues no puede tener también su juicio y también ser primer ministro al mismo tiempo, sobre todo en estos días tan difíciles y tan dramáticos. Pero sobre todo, lo más importante es que si hay una masa crítica, no es una pregunta legal, porque legalmente, les puedo decir, en el gobierno pasado de Bennett y Lapid, el gobierno cayó porque estuvieron haciendo oposición. La derecha hizo oposición hasta que no sé cómo se dice, quebraron a varios de los miembros de la Knesset, de la parte de la derecha, y el gobierno cayó. Entonces, si me permites, si ya estás hablando de otras formas que no son las formas legales las en la legales. Knesset, hay aquí otra pregunta, y dos preguntas que voy a juntar. ¿Cuáles son las probabilidades de crear un frente político liberal en Israel y se está avanzando en negociaciones para crearlo? ¿Y cuál es la función que podría tener los grupos que fueron muy activos en lo que llamamos la protesta de Kaplan, los grupos que fueron muy activos durante la oposición a las modificaciones jurídicas que el gobierno planificaba? Bueno, obviamente, yo espero que todos ya entiendan que no podemos otra vez darnos el lujo de que cada grupo, cada partido dice yo me voy solo a las elecciones. Y es imprescindible que toda la izquierda, que toda la izquierda, ahora sí, estoy aquí de regreso en la computadora, perdón, cambio. ¿Me metes otra vez por la computadora? Para que pueda, ya. Perdonen. Ahí está. Aquí estoy. Gracias. Pero se te veía bien. ¿Sí? Se me ve, no, me veo dos veces, ¿no? Ya. A ver, ¿Qué pasó? Cayó, cerró las dos otra vez. Perdón. Entonces, sí, entonces, lo que es, todavía existen pues dos partidos importantes, el Laborismo y Meretz, que uno está representado en la Knesset y el otro no, pero en las encuestas, el que no está representado en la Knesset es el que pasa todas las encuestas y el representado en la Knesset no pasa las encuestas, y pues yo creo que no existe otra posibilidad de que Meretz y Avoda y el laborismo se unan, pues de en una lista unida. Y hay otras personas, hay otros grupos que son muy importantes. Podemos ver que Yair Golan, aunque él todavía es miembro de Meretz, pero la verdad no les puedo decir porque no sé si está haciendo un nuevo partido o solamente un grupo de personas que está haciendo una organización, pero yo creo que abiertamente se puede decir que casi toda la gente ve a Yair Golan como alguien que puede ser el líder de esta nueva organización, de nuestra lista, de este nuevo partido, y que está obviamente abierto para las personas que han tomado parte en las organizaciones en contra del golpe institucional. Y hay, hay pláticas ya entre los grupos, pero nada formal. Y creo que estamos, no está bien que las cosas no se han formalizado, puesto que si por un lado estamos saliendo a la calle para pedir que elecciones ahora, no puede ser que no estemos ya listos
con una alternativa política. Entonces, al mismo tiempo que estamos hablando de tirar al gobierno, tenemos que tener nuestra alternativa política y no está lista. Y eso sí, pues yo creo que también les pediría a las personas que están presentes aquí en todos lados, sí tenemos que pedirles a todas las personas involucradas en esto, Kadima, no tenemos tiempo de perder, tenemos que hacer, de veras, todo el shikum que necesitamos depende de que tengamos una alternativa que pueda cambiar junto con el centro, los partidos de centro, etcétera, que podamos cambiar. Perdón, No la conocí como diputada de Meretz. Sarita, mute. ¿Qué? Entonces, yo creo que como No, dije, es súper importante. Sarita, cerrá tu micrófono. Manilo Solete, colgar. No. Entonces yo creo que es muy importante y no va a quedar de otra. Y lo que sí le digo a la gente que al público, como tenemos ahora las elecciones también para las municipalidades, se hicieron muchos grupos juntos de la gente, pues de los partidos o de los grupos liberales, y están corriendo juntos en las elecciones, como le dimos mano al Lishkat Orhei Adin, ¿cómo se dice? Al presidente de la Asociación de Abogados. De abogados, o sea, que le dimos la espalda y lo ayudamos a ser elegido. También tenemos que estar así, que de nuestras manifestaciones, de los grupos que salieron de ahí, tenemos que decir, los que no vayan a estar de acuerdo en ir juntos en una lista común, no vamos a votar por ellos. No va a pasar lo mismo que pasaron en las últimas elecciones, que por ego y por cualquier cosa no fuimos juntos. Ahora sí es imprescindible que vayamos todos unidos, y aunque no todos aceptamos todos los nuances de todo, hay gente que es un poco más de izquierda, hay gente que es más de derecha, hay gente que es un poco más militarista, y no importa. O sea, vean el Partido Demócrata Americano, que hay de veras de extremo a extremo. No puede ser que en Israel no podemos vivir juntos en un mismo partido, Bueno, gente que no piensa. Al respecto hay una pregunta también. Los estudios de opinión indican que la sociedad israelí, debido a la guerra, giró hacia la derecha ideológica. Pero ¿qué le pasó a la izquierda desde el 7 de octubre? O sea, ¿qué proceso has visto tú que pasó a la gente? Y cuando hablamos de izquierda en Israel, hablamos, por supuesto, de concesiones territoriales a cambio de paz y un Estado palestino, o no concesiones territoriales y la Israel entera para el pueblo judío. Entonces, la derecha y la izquierda, desde el punto de vista israelí, son esos. ¿Qué le pasó a la izquierda? Yo creo que a la izquierda le han pasado, estamos procesando, ¿ok? Obviamente. Estamos procesando varias cosas. Primero, o sea, y sí regreso y digo que la conclusión sigue siendo la misma, pero sí ha cambiado pues las razones. Y sí ha sido muy difícil, fuera de la reacción internacional, o sea, que teníamos nuestros partidos, nuestros partidarios afuera de Israel, y las organizaciones liberales afuera de Israel, y que de repente nos están dando la espalda, ha sido algo pues muy difícil de entender. Y entonces eso sí tenemos que procesar, y también tenemos que procesar o sea, vamos a decir que nosotros estábamos con
con la autoridad palestina, que creíamos que se tiene que reforzar la autoridad palestina y todo eso, y no el Hamas. Eso es táctica de la derecha para no darle la fuerza a la autoridad palestina y así no hacer un país palestino. Pero sí tenemos que entender que las cosas básicas, o sea, de decir en un 100% toda la educación de odiar a Israel, a los judíos y todo eso, esas son cosas que tienen que acabar, que no les podemos dar pasar la hoja sin verlo. Esas cosas no pueden pasar porque vemos cuáles son los cambios. Vemos, por ejemplo, vemos también la importancia que les puedo decir que les dije antes, yo desde el primer día de la guerra me fui al Hamal Ezrahi, que es el Ahim LaNeshek, Ahim B'Chayot LaNeshek, hicieron un Hamal, no sé cómo se dice en español, la verdad. Sería que digamos como la sala de guerra o digamos o el comando civil. El comando civil, que fueron los primeros que estuvieron afuera. Afuera ayudando, por ejemplo, salvando a personas de sus casas en Sderot y de los kibutzim, trayendo comida a las personas que se quedaron sin cosas, hasta traíamos para los soldados que estaban entrando, pues les traíamos equipo que no había en el ejército. Y una de las cosas importantísimas es que sí, la izquierda mucho tiempo no estaba tocando base con la población de Israel. Estábamos éramos muy introvertidos viendo lo que estaba pasando con el país, pero no con la gente. Y después de este día, entendimos cómo la izquierda se había alejado de la gente. ¿Cómo se había alejado? Pero aunque nosotros somos socialdemocráticos, pensamos que la educación en la periferia tiene que ser mejor, que tienen que haber hospitales en la periferia, pero no estábamos hablando con la gente. Y ahora, por ejemplo, que pasaron a gente desde Erot, de Netivot, a los hoteles en Eilat y en Yam HaMelach, yo me las he pasado ahí, y los que hicieron los kinders para los niños de ahí es el comando civil de Ahim LaNeshek. ¿Me entiendes? No el gobierno, fueron nosotros. Entonces estamos ahí hablando a un nivel diario con la gente y cosas que no lo teníamos, y es lo más importante, yo creo, que para el cambio. Entonces, si dices que la sociedad israelí se ha ido a la derecha, yo te quiero decir que por ejemplo, el Likud bajó en las encuestas a 18 mandatos, algo así, 18, 17 mandatos. Pero ¿a dónde se fueron los votos, los mandatos? Según las encuestas, algunos se han ido a Ben Gvir, o sea, él tiene ya como 9, 10 en las encuestas, que es canista, fascista, muy, muy grave, que eso sí es una gravedad y que tenemos que tomarlo en cuenta en cualquier gobierno que llega, que el Netanyahu fue el que le dio a este canista la posibilidad de ser el ministro de policía, pero la mayoría de esos mandatos se fueron a Gantz, y Gantz no es, o sea, es derecha, centro derecha. Entonces, si me dicen que toda la población israelí se ha ido a la derecha, pues no es cierto. Se ha ido un poco, se ha centralizado un poco, sí se ha ido, o sea, algunos mandatos, tenía 4 antes, como 5 mandatos, se fueron a Ben Gvir, pero la mayoría de ese centro se ha ido al centro, entonces, ¿qué es lo que primero es lo que estamos hablando? Es de reconstruir a Israel, de reforzar la democracia, de no ser extremista, de no ser corruptos. Entonces, pues no todos
no todos aceptamos también en ese centro hay mucha gente que se opone a llegar a un acuerdo con los palestinos. Yo lo sé, y eso es, y eso a ver a dónde nos lleva, porque yo creo finalmente que va a ser una decisión que no Israel la va a tomar y la van a tomar por nosotros. ¿Okay? Entonces eso con el ojo en la bola, porque no va a ser decisión de nosotros. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pero entonces no tenemos no tenemos que verlo así, no tenemos que ver que todo se ha hecho muy izquierda. Y lo importante es que realmente tengamos un gobierno que lo que le interesa es hacer hacer un Israel que es bueno para todos, no para los que lo gobiernan. Y eso está muy dramático ahora en Israel. Shlomo. Sí, o sea, en este momento, o sea, cuando Gaby Lasky piensa en, digamos, que tiene acá un público de gente que están, o sea, que básicamente están, digamos, dolidos por lo que está pasando y también están buscando un camino. O sea, ¿qué es lo que dirías que hay que hacer en las próximas semanas, en los próximos meses? El público israelí, que es los que estamos viviendo en Israel fundamentalmente. Wow. Yo creo que no tenemos la fuerza de hacer solo una cosa. Tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Esa es nuestra vida. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para regresar a los secuestrados a Israel. Tenemos que ayudarle a las familias, tenemos que ayudarles con sus actividades, tenemos que gritar su grito lo más fuerte posible, y darles todo el apoyo que sea necesario. Eso es una de las cosas primeras. Tenemos que tenemos que salir a las calles para llevar a unas nuevas elecciones, y tenemos que empezar a hacer tenemos que ver cómo reconstruimos a nuestro país, cómo reconstruimos la reconstrucción física y la reconstrucción, pues, no sé, solidaria, ideológica de este país. Y todo lo tenemos que hacer al mismo tiempo, no tenemos tiempo que perder. Y cada uno puede hacer lo que él o ella pueden hacer a su mismo. O sea, si alguien, por ejemplo, todavía mucha gente va a hacer agricultura en los kibutzim y en los otros lados, porque lo necesitan todavía. Todavía hay gente que va a hacer comida para los soldados que salen entran y salen a Gaza. Todavía hay gente que va a los hoteles. Por ejemplo, hay muchísima falta de psicólogos y psiquiatras para la gente que todavía está viviendo en trauma, para los niños y todo eso. Entonces, sí es algo que la gente puede, o sea, entonces, esas son cosas que cada uno de nosotros podemos hacer en lo que él o ellas saben hacerlo. Y yo creo que eso es básico, que tenemos que, otra vez, que tomar la responsabilidad civil que tenemos el uno con el otro, sin que nos importa qué hace el gobierno, ¿ok? Eso lo tenemos que hacer de ninguna manera. Pero por el otro lado, tenemos que decir, este gobierno perdió su legitimidad cuando rompió el contrato con sus ciudadanos. Entonces también lo tenemos que tirar. Y al mismo tiempo que estamos diciendo que lo tenemos que tirar, nos tenemos que llevar a cabo, tenemos que tener un plan alternativo de político. Entonces, en nuestras vidas, cada uno cuando vive en lo que puede hacer, tenemos que tener estas metas todo el tiempo enfrente de nosotros para que podamos llevar estas cosas a cabo. A mí me parece que hay una cosa interesante, Gaby, que señalaste, que me quedé pensando que, o sea, hasta, digamos, los últimos años,
cuando había elecciones, entonces los partidos se organizaban y para juntar votos, o sea, para que la gente los vote, pero no había una actividad de los sectores liberales de izquierda, la paz, la cotidianidad. O sea, y en este momento, o sea, a partir de la protesta social, o sea, con el golpe institucional y ahora con la guerra, de hecho, digamos, se fueron creando comunidades y puede ser que eso sirva, como decías, que cuando se vaya a elecciones, entonces que no haya que cada uno quiera para su propia casita, sino que, digamos, se piense también en cómo cambiamos el país y cómo lo hacemos juntos y dejando un poco el ego a un costado. Quizás una última pregunta. Si, o sea, tu cadencia en la Knesset fue corta y empezaste a hacer algunas leyes. Si tuvieses que pensar a qué ley quisieras poder terminar, de las que propusiste. Mira, tengo muchas. Les voy a decir rápido dos cosas. Una, empecé a construir una minelet, no sé cómo se dice. Minelet. Una administración. Administración. Una administración para la educación democrática. Educación a la democracia. Minelet, la minelet de democracia. Entonces, eso empecé a hacer. Entonces, los religiosos y los esos tienen miles de administraciones para los religiosos, Maoz y Struk y todos esos. Y nosotros hemos perdido la base de, pues, democrática, no nada más cuando los niños estudian o no estudian civismo en la escuela. Entonces, eso es entonces, eso es muy importante que lo llevemos a cabo. Eso es o sea, ¿qué sería eso? ¿Estás hablando de algo que haya plata también como para organizar la educación a la democracia? Sí. Sí. Porque de hecho lo que reciben los religiosos, los ultrarreligiosos, la derecha y todos son plata para educar para su lado, y entonces lo que estás diciendo es que haya una administración que se ocupe de educar a la democracia y que haya financiación. Y no nada más en la escuela y todo eso, Deja las otras preguntas, nosotros solos. Entonces, eso es una de las cosas. Pero la ley que, o sea, que de veras, si lo hubiera pasado, a lo mejor hubiera cambiado el curso de la historia. De veras, yo presenté la ley de que no puede, que un primer ministro no puede estar más de la ley de las cadencias. 2 periodos. Sí, de la ley de las cadencias. Y ya la empecé o sea, la puse. Promulgado. La quería presentar y el primer ministro de entonces, Bennett, me pidió que me espere con eso, que no lo haga, y pues el primer ministro me está pidiendo que no la pase. Entonces me dijo que me espere 2 semanas, 3 semanas, y pues me esperé. Y ya saben lo que pasó después. Entonces eso sí es muy, para mí es muy, muy, muy dramático. Esperemos que... Y nada más quiero decir que, por ejemplo, que nuestro gobierno, que realmente era un gobierno, pues que era muy diferente, de veras, de derecha hasta izquierda, y con la primera vez un partido árabe, fue posible crearlo porque teníamos como nuestras metas realmente hacer cosas buenas para el país, no nada más para la gente que votó por nosotros, sino realmente para los ciudadanos y los ciudadanos. Y la oposición fue tan fuerte, tan
independientemente de cómo perseguían a miembros del gobierno, la forma de, ¿cómo se dice? El RAL, que es Mejonata RAL, El y veneno. ¿cómo? Veneno. El veneno y la que La vino- toxicidad. gracias, la toxicidad en contra de cualquier persona que era parte del gobierno, fue muy difícil, y podemos verlo también ahora, que aunque regresaron al gobierno, esos mismos métodos los siguen usando en contra de ciudadanos, en contra de la oposición, en Y contra los de van a cualquier seguir persona. usando cuando vuelvan a la oposición hasta que la actual oposición no entre en el juego de la misma manera, que trate de neutralizar lo que hace la actual. Eso. Entonces, eso es importante decir, nosotros no somos como ellos y no vamos a entrar en usar ese tipo de tóxico, de política tóxica. Pero por el otro lado, tenemos que aprender a cómo pararla. Y espero que eso sí sea parte de la nueva política o de esa reconstrucción que lleguemos a hacer, porque realmente se está destruyendo el vínculo que existe entre ciudadanos, por esa toxicidad que realmente podemos no aceptar políticamente las ideas de uno del otro, pero vivimos aquí juntos y no puede ser que esa manifestación de odio en contra de la izquierda, en contra de los kibutzim, en contra de las familias de los secuestrados, sea algo que sea algo que podemos vivir con ello. Entonces eso también tenemos que salir en contra de eso y tratar de apagar. Gaby, creemos que bien eso se puede hacer, pero también que puedas, o sea, a nivel personal, pienso que la mayoría de nosotros acá quisiéramos que, si no tú, también tú, pero que las leyes que querías pasar en la Knesset se puedan pasar. Y realmente a este grupo de Olim latinoamericanos por la democracia y el pluralismo, me parece que fue muy importante encontrarnos con vos, que sos una representante latinoamericana con estos mismos principios. Y vamos a seguir luchando cada uno en su trinchera. En su ámbito. Bueno, en su ámbito, en su trinchera, y esperemos que realmente pronto podamos estar orgullosos del país en el que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado, y quienes no han podido hablar, lo van a, o sea, espero que puedan hacerlo la próxima vez. También les digo de que esto está grabado y lo vamos a poner en la red. Mucha gente que nos dijo de que en este horario no pudieron estar y demás, pero efectivamente lo vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias entonces. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias que me tomaron así con la fiebre, que estoy media así, pero espero que no haya dicho demasiadas tonterías. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en la próxima charla. Gracias, Gaby. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias a ustedes.